Pastor Carlos para que nos grabe. Ahí escucho, está grabando el tiro. Ya. Hermana Verónica. Bueno, a mí me llama la atención siempre el libro de Josué. Una es la entereza de él, la decisión y la objeción tan clara que tiene la vida dada por el Señor desde antes. Y por cierto que también es un libro que siempre exhorta en la debilidad personal. Entonces, como cada vez que uno se siente débil, es como tan fácil ver a Josué que tenía que enfrentar esa tierra de cananeos. Eso. Gracias, hermana Verónica. ¿Alguien más que desea compartir? A mí me gusta la parte final del libro de Josué, que cuando se despide Josué, lo encontré muy parecido a la despedida de Moisés, Ujú. cuando les dice, ¿sabe qué? Ahora ustedes también teman a Jehová, sírvanle con integridad, sírvanle en verdad. Es como, es volver a decirle, les recuerda el pacto. Dice el versículo, este capítulo del 24, eh, el 24:13, yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, o sea, por las ciudades que no edificasteis, en las cuales morasteis, y de las viñas y olivares y que no plantasteis, o sea, reconoce la gracia de Dios en todo, y es muy aplicable al día de hoy para cada uno de nosotros. Entonces, muy bonito reconocer la misericordia del Señor con nosotros, así como fue con todo el pueblo. ¿Y qué es lo que Él le pide? Oye, sigan obedeciendo el pacto. Dios sigue siendo fiel. Entonces, esa parte me gustó mucho. Muchas gracias, hermano Dinko. ¿Alguien más? De lo que se recuerden de sus lecciones, de sus estudios de Josué. Yo tengo una referencia ahí, Hermano César. que me llama mucho la atención que de la historia de la conquista, Josué y Caleb fueron eh, los dos espías que no desanimaron al pueblo, y eso los llevó a poder entrar a la tierra después, a la tierra prometida. Eh, y el mismo Caleb, ya de viejo, logra conquistar una ciudad, ¿cierto? Esperó todo el tiempo que tuvo que esperar, ¿no? Eso. Gracias. Con eso va demostrando la confianza en el Señor y cómo el Señor bendice. Ahí en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿cierto? A veces usamos ese versículo hasta ahí nomás, po. Sí, ¿cómo dice hermano Dinko? Ah, estoy con el micrófono, perdón. Ah, A los que conforme a su propósito son llamados. claro, Romanos. pero Gloria al Romanos Eterno. 8:28. Pero yo he escuchado a muchos hermanos que solamente se quedan con la primera parte. Claro. Sabemos que los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y si Esto es a nosotros, los que conforme a su propósito son llamados. pero nos ayuda bien para el propósito de Dios, Ujú. no para A su nuestro propósito. propósito, A su para propósito. el propósito de la obra de Dios. Y si nosotros vemos la historia de Josué, lo que estamos estudiando, podemos darnos cuenta cómo el Señor guió a Josué y lo preparó. Porque si ustedes recuerdan los años que estuvieron en el desierto, el pueblo era inexperto en armas, en guerra. En la primera pelea que tuvieron con los amalecitas, que está en el Éxodo 15, Josué no tenía experiencia de batalla, no tenía ninguna experiencia de la lucha. Pero el Señor hace que el pueblo de Israel salga victorioso. Entonces, vamos viendo cómo el Señor va forjando el carácter de Josué desde que salen de Egipto, van, como dice nuestro hermano César, a, a ver la tierra prometida, y la confianza en el Señor no decayó en ningún momento. Pastor, ¿puedo hacer un breve comentario para complementar eso? Y qué es lo que estaba revisando los versículos que tenía rayado en Josué y Ujú. destacado.
y quiero dirigir la mirada a Josué 22, y hay una palabra que se repitió varias veces en Josué, 22 del 43 al 45, dice de manera que dio Jehová a Israel toda la tierra, y continúa, y el 44 dice, y Jehová dio reposo. Y esa palabra reposo aparece varias veces en el libro de Josué. Y esta es una alusión al reposo eterno. Esta es una alusión hermosa al descanso de aquellos que han confiado. Y concluye el versículo 45 diciendo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y eso es maravilloso. Claro. Entonces, hay un Mira, objetivo hermoso en que el Señor cumple todo, y lo otro es que les dio reposo. O sea, entrar en el descanso eterno del Señor es un reposo, así como dice Apocalipsis 21, ya todo va a estar así, pero perfecto, no va a haber llanto, no va a haber dolor, nada. Y aquí hay una prefigura en este reposo que le entrega al pueblo de Israel, pero al pueblo que cumple los mandamientos, al pueblo que descansa en las promesas de Dios. claro. De hecho, si ustedes ven el capítulo 1, el versículo 5, a mí uno de los pasajes que más me marca del libro de Josué. Porque generalmente cuando les digo Josué 1, ese Josué 1, 8, pero para mí hay un versículo que es más importante, que es el 5. Cuando ya Josué era viejito. ¿Cuántos años aproximadamente tenía Josué? ¿Qué edad crees que tenía Josué en esa época? 80 habrá tenido, no sé. Por lo menos 60 mínimo. Era un joven de 20 años. Pero recordemos que los judíos generalmente a los 30 años ellos ya llegaban a la adultez, dejaban de ser jóvenes. Por lo tanto, José tenía que tener, cuando fue sobre los 20, 30 años en promedio, o sea, era una persona de 70 años. Y, y si miramos desde esa perspectiva, porque muchas veces la gente se queda con la mirada de Josué, el jovencito que fue de espía, no, ya era una persona madura. Había adquirido mucha experiencia en guerras, en estrategias, pero sobre todo en confiar en el Señor, porque durante los 40 años él vio la mano poderosa de Dios. Hermana Verónica es a la edad que muere, a los 110 años. Pero cuando comienza la conquista, sí, debe tener unos 70, 80 años, fácilmente. Y nosotros a veces no estamos dispuestos a asumir el liderazgo que el Señor quiere que tomemos, porque decimos, no, ya estamos viejitos, estamos mayores, dejémosle eso a los jóvenes. Eso se estuvo con esa promesa que le dijo en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Josué y lo vemos bajo esa perspectiva, Josué se le encomendó una gran tarea, más de 2 millones de personas a su cargo, y era luchar, guerrear y conquistar una tierra que había sido prometida, a la cual Moisés no pudo hacerla. ¿Y por qué esa promesa? Si usted ve en el versículo 3 cómo comienza, dice, tienen abierta su Biblia, ¿cierto? En Josué capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo comienza? Que alguien lo lee. Josué se levantó de mañana, y él y todos sus hijos de Israel partieron de No, Sittim y capítulo vinieron. 1, 1, 3. 1:3. Ah, Mm. 1:3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. El Señor comienza con una afirmación y dando por sentado que ya la tierra había sido conquistada. Y todavía no comenzaban, dice, yo los he entregado. Y es una de las promesas que nosotros tenemos de entender. Cuando el Señor nos promete algo, eso se va a cumplir
a pesar de que nosotros no tengamos la visión para el futuro. Por eso dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Durante el libro de Josué vamos a ver que Josué cometió varios errores. Entre ellos, por ejemplo, el no consultar cuando hicieron el pacto con los gabaonitas. Tuvieron que aceptar ese pueblo y no destruirlo. Pero como decía Tinko, al final de su vida, cuando terminaron de conquistar y repartir la tierra, él antepone, ¿cierto?, su posición delante del pueblo y dice, y yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Y cómo nos vamos a servir a Jehová? Si nosotros hoy día hacemos un alto en nuestra vida y examinamos todo lo que el Señor ha hecho con nosotros hasta ahora. Aquel que no quiere servir a Jehová y que no quiere que su casa sirva a Jehová, es alguien que no ha conocido el poder de Dios, ni le reconoce como su Señor. Su confianza no está puesta en él. Entonces el Señor preparó a Josué como siervo de Moisés. Toda la sabiduría de Moisés que pudo haber adquirido durante los 40 años que estuvo en la corte de Faraón, durante los 40 años que estuvo en el desierto, los 40 años sirviendo, se la traspasó a Josué para que Josué pudiese ser. Pero lo que centró la vida de Josué fue la palabra de Dios. Y ahí vemos a este líder. Esa recomendación, o sea, la tierra está ahí, yo voy a ser contigo. Nadie puede hacerte frente. No te dejaré, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que recomienda? La palabra de Dios. Entonces, por eso quería hacer este alto un poquito antes de comenzar con las preguntas. Es para que reflexionemos y veamos realmente la mano poderosa de Dios. Como fui con Moisés, seré contigo. Y realmente eh, la primera demostración del poder de Dios que acompañaba a Josué fue cuando van a comenzar la tierra prometida, ¿cierto? Y cruzan el río Jordán. Lo que ocurre, las aguas se separan. El pueblo cruza el Jordán en seco. Entonces, cuando vemos que el Señor sigue orando en nosotros, no debemos de temer, no debemos de demonizarnos, solamente dar lo mejor de nosotros para que la obra de Dios sea expandida y podamos llegar hasta lo último de la tierra predicando su evangelio. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de que nos vayamos directamente al cuestionario? Ya. Les recomiendo que lean Josué ahora, porque la próxima semana tenés Josué y Jueces. Así que aprovechen de leer Josué. Oiga, no se demoran más de una hora en leer todo el Josué. Pregunta número 1. ¿Qué describe el libro de Josué? Pastor, Hermana Ida, gusto saludarla, le escucho. el gusto es mío. Describe la conquista de Canaán por los israelitas. ¿Ya? Eso es lo que describe las invasiones, el, el paso del río Jordán, todo lo que vivieron los israelitas para tener la tierra. Eso es lo que describe. Gracias, hermana Ida. ¿Algún hermano más tiene algo para complementar? Bueno, describe la invasión, ¿cierto? La conquista y la repartición de la tierra y también esa esperanza que él deja de confiar en el Señor, de la victoria sobre las naciones paganas. O sea, deja muchas enseñanzas. Pero en el fondo es la conquista de la tierra prometida. Versículo, o sea, pregunta 2. ¿Cuándo ocurrieron los sucesos del libro de Josué? ¿Cuándo ocurrieron los sucesos del libro de Josué? ¿Alguien me lo puede responder o leer?
Esa pregunta tiene que ver con línea cronológica, 1400 antes de Cristo, ¿eso? Ya, ¿O alguna referencia a algo más? no, como usted quiera Ah, ya. responderla. Claro que alrededor dice el texto del 1400 antes de Cristo, que es una fecha aproximada. Ujú. ¿Algo Me más? sale que ocurrió en menos de 10 años. Pero ya habla de los sucesos, ¿cierto? En menos de 10 años ocurrió todo eso. Claro. ¿Le llamó la atención eso? Sí, sí. Ah, A Y veces fue pensamos 40 que años después del Éxodo. ujú, entonces, pero para todo eso quiere decir que la conquista en sí fue durante 10 años, en menos de años, eso lo dice. bueno, durante 7, 10 años aproximadamente, pero la conquista no, lo que abarca el libro de Josué, el pueblo de Israel no alcanza a conquistar todo el territorio de Canaán, que hay en algunos lugares que no son conquistados, y que eso se complementa ya cuando el rey David expande su reino, expande hasta los límites que el Señor les había dado. Y ahora en algunos pueblos, pero en su gran mayoría quedó todo conquistado. Pero llama la atención eso, que no fue un periodo largo, fue un periodo bastante corto, de 7, 10 años. Ya. Y también lo que llama la atención, que el Señor solamente se destruye en 3 ciudades, Jericó, Hey y Hazor. ¿Y por qué? Para cumplir la promesa del Señor que ellos iban a llegar a una tierra que no habían construido, que no habían sembrado. Pero en el libro de José, en cada conquista, en cada guerra, en cada pelea, vamos viendo la mano poderosa de Dios como lo prometió. En el versículo cierto, como fui con Moisés, seré contigo. ¿Eso a usted no lo alienta para hacer la obra del Señor? No te dejaré ni te desampararé. Hay tantos eventos preciosos. Por ejemplo, cuando ellos hacen la reunión con los gabaonitas, ahí es cuando se produce el milagro de la detención del sol. Y eso creo que, ese milagro creo que es mucho más fuerte que todos los que hizo Moisés. Dejar que la tierra deje de rotar, que se mantenga en su eje, que no avance. Yo, lógicamente, trato, trato de pensar, porque ¿qué pasa si la tierra se detiene? Según todos los estudios científicos, salimos todos expulsados, salimos todos, ¿cierto? Que el caos. Pero el Señor no permitió eso. Ya, pregunta número 3. Además de recalcar la importancia de la fidelidad al pacto, Josué, ¿de qué deja constancia? ¿No? Ujú. Sí, deja constancia de dos ceremonias dedicadas a la renovación del pacto. Y la primera es lo que se realizó en el monte Ebal, Vale. donde Josué construye un altar al Señor, ofreciendo sacrificios, y donde copia y lee también la ley de Moisés. Y la segunda que está en Siquem, y ahí Josué escribe las palabras de la renovación del pacto de Israel en el libro de la ley de Dios y erigió una gran piedra como testigo de ese acuerdo. Gracias. Interesante es esa parte porque eh, en Josué 8 eso ocurre después de que conquistan Jai. ¿Y por qué es relevante eso? Porque recuerden que en Jai los israelitas sufrieron una derrota. ¿Y esa derrota a qué se debió? Por Acán, que desobedeció. El pecado de Acán.
que se encontró un manto de beduino, 50 ciclos de plata y un lingote de oro, y los escondió. Y después de esa derrota, ¿cierto? Bueno, de ahí viene después como el Señor castiga a Acán, los apedrean y después los queman, y ahora anatema del pueblo de Israel. Y cuando Josué, antes de seguir la conquista de todos los lados, hace lo mismo, al principio de la conquista. Eh, Edifica ese altar y cita toda la ley de Moisés, la escribe, para que el pueblo de Israel tenga presente quién es Dios y lo que Dios demanda. Eh, Versículo 32 dice, también escribió allí en piedra la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y cita a todo el pueblo, para que en el versículo 34 dice, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones, las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, y Josué no hizo leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres, niños, extranjeros. No sé cuándo comienza, ¿qué es lo que hace? Instaura el temor de Dios en el pueblo y que el pueblo de Dios tenga el conocimiento de quién es el Dios a quien están sirviendo y recordaran las palabras que Moisés les dijo al comienzo de la peregrinación en el desierto, en los primeros años, cuando Josué le dice todas esas cosas. Hermano Giovanni. Pastor, sí, disculpe. Lo que pasa es que con respecto a usted lo que decía sobre, claro, el pueblo junto con Josué ganaban batalla y el Señor estaba delante de ellos, pero producto Ujú. de un pecado, o sea, en realidad de los de Acán, de tomar esas posesiones del pueblo pagano, es que son derrotados. Entonces, solamente por una persona, entonces eso me llama la atención, que por una persona, que Acán, todo el pueblo, digamos, eh, hayan perdido la batalla y hayan como el pueblo en sí haya desobedecido. O sea, no se fue un grupo, sino que fue uno. Pero recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, que un poco de levadura Claro, leva toda la masa. O sea, si el Señor dejaba pasar ese pecado, primeramente la santidad de Dios queda quebrantada porque Dios dio una orden explícita. No dejen nada. O sea, todo el oro, toda la plata, todo el bronce y todo el hierro pasaba para el tesoro del templo, para el tesoro de Jehová. O sea, eso acá no fue apropiarse de algo de los de Jericó, le robó a Dios, le robó literalmente a Dios. Por eso Dios es tan severo con Acán y con toda su familia. Y por eso Josué pone en conocimiento a todo el pueblo para que ninguno diga, yo no lo sabía, yo lo desconocía, no tenía claro. Y vamos viendo cómo usted, que leyeron el libro, cómo el poder de Dios se va manifestando y los va cuidando, protegiendo. Victoria tras victoria. Solamente tiene la derrota de Jai. Y todas las demás conquistan. Y ya la otra, al final de la conquista, cuando sale lo que nuestro hermano Tinko nos estaba hablando, que después de eso 300 dieron reposo. ¿Cuándo? Cuando terminaron la obra que Dios había encomendado. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál es el propósito del libro de Josué? ¿Algún otro hermano que quiera leer su respuesta? Hola, buenas noches. Yo quisiera No aportar sé, no sé. algo. Bueno, principalmente que Dios cumple sus promesas y que muchas veces las victorias dependen más de la obediencia y no de la fuerza. Ujú. Así es, Y lo hermano. otro que
el pecado detiene las bendiciones, como lo vimos en el caso anteriormente mencionado, y que Dios es justo al juzgar, y que la fe Como le dijo, verdadera sí actúa. es como cuando le dijo a Saúl que Exactamente, Dios te agrada más de qué cosa, más de la obediencia que de los sacrificios, de los ritos, de las cosas. claro. Y eso es lo que el Señor estaba estableciendo. Un pueblo obediente es una demostración de la fe en Dios. La desobediencia es una falta de fe. La obediencia es como demostramos nosotros nuestra fe en forma práctica, donde el Señor le va a proveerle todo lo necesario. Gracias, hermano José. ¿Algún otro hermano que quiera decir cuál es el propósito del libro de Josué? Yo, ¿Ya? el relato de la entrada de la tierra prometida, eh, el, eh, que Dios designa a Josué como sucesor de Moisés, que Dios va adelante en las guerras de los israelitas para tomar la tierra y para poseer Canaán. Gracias, hermano César. Cuando el pueblo de Israel muestra cuando Dios muestra que delante de ellos, por ejemplo, cuando los reyes que escucharon que los Gabonitas habían hecho pacto, los 5 reyes son los que se reúnen, ¿cierto? Los Eteos, el rey de los Eteos, de los Amorreos, los Cananeos, los Fereceos, los Heveos y Jebuseos, juntaron para pelear contra Josué, atacan a Gabaón, Gabaón le dice que les ayude, pero es el Señor el que pelea con ellos, eh, ¿cierto? Manda los granizos, y dice que murieron más hombres por las piedras que caían del cielo, que los que mataron los hombres. Entonces, ahí pueden ver cómo el Señor era el que luchaba. Entonces el pueblo de Israel se dio cuenta de que era Dios el que estaba luchando. La derrota de Jai fue por causa del pecado. Pero cuando el anatema fue cortado de raíz, triunfaron y arrasaron con toda esa ciudad. Así que a nosotros nos debería de alentar bastante, porque no tenemos ninguna batalla que ganar nosotros. El Señor ya ha ganado y ha derrotado a todos nuestros enemigos. De hecho, nosotros vamos al Nuevo Testamento. Cristo, cuando resucita, venció a todos nuestros enemigos más poderosos, a la muerte, al pecado y a Satanás. Número Hay, 5. hay un punto súper importante también que me parece bueno destacar, y que es que Dios cumple la promesa, porque todo lo que había prometido a Abraham, Isaac, Jacob, Abraham le dice, de ti haré una nación grande y te daré la tierra, hasta Moisés todavía no le había dado la tierra. Venía un pueblo grande, pero no le había dado la tierra. Y ahora con Josué le entrega esa tierra. Entonces vemos el cumplimiento de la promesa, que la fidelidad de Dios, pese a la infidelidad del hombre, se cumple. O sea, Dios sigue siendo fiel al pacto. Exacto. Y no solamente fue la práctica, sino que todo lo que Él nos ha prometido. Y eso nosotros, por eso el libro de Josué es un libro que nos ayuda mucho a fortalecer nuestra fe en el Señor y a seguir adelante en la obra, no temiendo lo que el hombre nos puede hacer, sino que sabiendo que Dios es que va con mano poderosa delante de nosotros, ganando nuestras batallas. Fue el concepto que fue la fe y lo que creía David cuando enfrenta a Goliat. Él no era el que iba a pelear la batalla, sino que era Dios. Gracias, hermano Dinko, por su apunte. Número 5. ¿Qué nota animadora hay al final de este capítulo?
Pastor, la leo yo. Ya, hermana Aida. Al final de este capítulo hay una nota animadora y a la vez preocupante. El pueblo promete a Josué su completa obediencia. Lo que él mande, ellos harán. Sin embargo, al decirlo, expresan también su deseo que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. El Dios que los libró de Egipto y los llevó por el desierto, que los trajo a la puerta de la tierra prometida, todavía no es el Dios de ellos, sino el Dios de Josué. Su compromiso es con Josué y no con el Señor. Al no tener una relación directa con Jehová, el futuro del pueblo está en peligro. Ahí está la nota animadora y lo que al final el pueblo eh, tenía como a Josué como Dios para ellos y no al Dios verdadero, o sea, todavía para el pueblo no, Dios no era su Dios. Y eso sigue ocurriendo hoy en nuestros días. En muchas iglesias evangélicas, nuestra confianza está más puesta en los líderes que en Dios mismo. Sí, Eh, Hermana Aida, sí, 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 estaba recordando también algunos episodios que me han pasado. Sí, sí, pastor, tiene toda la razón. a veces confiamos más en lo que hace el pastor, en lo que hace el consistorio, con lo que hace ciertos los dirigentes de nuestra iglesia. Ponemos nuestra confianza en lo que ellos pueden hacer, pero viene un versículo y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por muy santo que sea, por muy buen líder que sea, nuestra confianza tiene que estar completamente sometida a la palabra de Dios. Por eso, Es que eso es lo que yo no entiendo. Este pueblo que vivió todo lo que vivió en el desierto, vio las maravillas de cómo Dios los sacó, los milagros que vivió en el desierto, cómo Dios los salvó y los libró, y ahora las batallas que Dios iba con ellos, y aún así todavía no es el Dios de ellos. No entiendo, eso es la difícil nación de, entender eso. tenemos que entender que dentro de la nación de Israel, no todos eran salvos, no todos creían fervientemente en el Señor. Y usted lo puede ver hoy día en la iglesia cristiana. Mm, De hecho, el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. sí. Y es cosa que sea usted, examine la iglesia en la cual usted asiste, ¿cuántos hermanos han pasado por esa iglesia? Y hoy día viven una vida totalmente mundana. Mm, Se han olvidado del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces se han alejado del camino del Señor porque se han decepcionado de los líderes. El líder falló, el líder pecó, o el líder no era de su agrado, y se van. mm, Y desconociendo todo lo que se le ha hecho en su vida. Tristemente, el cristiano a veces no tiene, si no siente una necesidad diaria de Dios, termina por alejar. Por eso nosotros necesitamos entender que necesitamos de Cristo todos los días. Necesitamos de Dios todos los días. Y Pastor, cuando dejamos... Sí, hermano Giovanni. discúlpeme, el motivo también no sería porque, bueno, también era otra generación, a pesar de que eran los hijos, bueno, yo sé que a lo mejor le decía las maravillas que Dios le hizo el Señor, pero era porque era otra generación y por eso que decían que no conocían al Señor y que conocían más que nada a Josué como su capitán, como su líder. En parte puede ser eso, porque muchos de estos que estaban conquistando eran niños. De hecho, cuando nosotros vemos en el número, cuando mandaron los espías, ellos decían, estos niños, nuestros hijos serán devorados, serán asesinados. El Señor dice, estos niños que ustedes dicen que van a ser devorados son los que van a entrar. Acabado con toda la generación. Pero esos niños fueron conscientes del cruce del Mar Rojo, de la liberación, vieron el agua, vieron el maná que caía, porque el maná
dejó de darlo al Señor el día que estaban en Jericó y comieron de los frutos de la tierra de Canaán, antes de entrar a la conquista. Ellos durante 40 años vieron cómo el Señor les provió de la carne, del maná, del agua, eh, veían la presencia del Shekinah, o sea, la columna de nube, ¿cierto? Y la columna de fuego. No es que ellos fueran totalmente desconocedores del poder del Señor. Y además, acuérdense que la primera señal de que Dios estaba con Josué fue la separación de las aguas de Jericó, río Jordán, cómo el Señor destruyó a Jericó sin que ninguno de ellos usase un armamento potencial. No, no se trata de un desconocimiento, se trata del sometimiento de Dios, del hombre, a la voluntad de Dios. Pastor, ¿Sí, hermana Verónica? yo no sé si me pueden ayudar a lo mejor los compañeros, yo, este es mi primer año, pero hay Ujú. algo que me llamó mucho la atención al término o en las clases del Pentateuco, es que se habla de una atención del pueblo o del pueblo hebreo en virtud del pacto mosaico. O sea, ya las condiciones habían cambiado y ya no tan solo se iba a recibir esta bendición, sino que también había que cumplir una parte que era la de la obediencia. Y si no se cumplía, obviamente traía maldición. Entonces, es que yo puedo entender lo que está diciendo el hermano Giovanni en virtud de la pérdida de generación, pero aquí tampoco es tanto el tiempo como para que se haya disipado el temor a esa maldición. ¿Es vinculable o no? Sí, sí, vinculable. Ese pueblo era conocedor de todas las promesas, de todos los milagros del Señor y de todos los cuidados. Ellos se dieron cuenta de que su ropa no se desgastó, su calzado no se desgastó, de que durante 40 años vieron el cuidado y la protección de Dios. Y ahora en este periodo de conquista, el pueblo de Israel se afirma firmemente en el Señor. Pero ¿qué pasa? Que cuando vayamos al libro de Jueces, hay una premisa, no una premisa, sino que hay un comentario que llama la atención, donde dice, y lo dice muchas veces, que cada uno hacía lo que quería. Conocedores de Dios, pero no sometidos a Dios. Y eso se da hoy día en muchas iglesias y en muchos que dicen ser cristianos, que hacen lo que se les ocurre, sin temor del Señor. No se trata muchas veces de desconocer al Señor porque nosotros conocemos a Dios, pero aún así actuamos lejos del Señor cuando queremos hacer nuestra voluntad o quiero hacer lo que yo quiero y quiero obtener lo que yo quiero. Por eso es esa advertencia. Antes de comenzar la conquista, de terminar la conquista, Josué centró su vida en la palabra de Dios. Pregunta número 6. ¿Qué hace Josué en su discurso de despedida? Ya algo nos dijo el hermano Tinco recién. ¿Alguien quiere compartir? Principalmente habla sobre la renovación del pacto. ¿Ya? Eh, ¿Perdón? ¿Y más, Giovanni? Gracias, hermano José. Este, la pregunta está, ¿cierto? Ujú. La respuesta es sí, que en su discurso de despedida, Josué advierte al pueblo severamente para que no vayan a seguir otros dioses, sino que mantengan la fidelidad al Señor. Bueno, también lo que hablamos sobre el tema de Acán. Entonces el Señor también en el relata las grandes maravillas que hizo Jehová a su favor y resalta el peligro que los pueblos paganos en su medio representan para la pureza del pueblo. Sí, hijo. Pastor.
Los amorreos, no los sumerios son anteriores. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más? Este llamado que hace Josué a tomar una decisión está muy vigente el día de hoy. Escogeos hoy a quién sirváis. Ya conquistaron la tierra, ya se dio la tierra, ya se le dio la heredad a cada familia, a cada tribu, a cada familia. Cada uno obtuvo lo que Dios le había prometido. Entonces, ya el Señor ordenó tu vida, el Señor te dio las bases para vivir una vida conforme a sus preceptos. Ahora, como dice el hermano Tinko, ese tiempo de reposo, tienes que demostrarlo con acciones, con hechos concretos. Que nosotros hacemos un paralelo con nuestra vida, el Señor nos libra de la esclavitud del pecado, nos muestra la senda para llegar a la tierra prometida, es la vida eterna, que es a través de Jesucristo. Usted ha visto milagros poderosos en su vida, desde que Cristo entró a su vida. Ha visto cómo el Señor le provee a usted, a su hijo, cómo el Señor le ha librado de muchas cosas, cómo el Señor ha obrado y la ha usado como un instrumento. Pero ahora usted tiene que decidir, ¿seguirá sirviendo a Dios? Porque yo siempre he pensado que cuando uno está mal, o la persona está mal, es cuando más se acuerda de Dios. Pero cuando está bien, tiene toda su vida solucionada, tiene toda su vida ordenada. ¿Cuántos de estas personas desisten de Dios? ¿Cuántas de estas personas se olvidan de Dios? Lo que llama la atención es que el pueblo de Israel no fue una vez la que dijo sí, sino que lo dijo muchas veces. Y hasta ahí termina muy lindo el libro. El problema se da en el libro que sigue. Que se levanta una generación y esa generación dice que ya no conocían a Josué. Y aconteció después, aconteció después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién subirá por nosotros en primera pelea contra los cananeos? Y después de eso se olvidan de quién era Josué, de quién era Moisés, y cada uno de ellos empieza a vivir su vida. En el capítulo 3 de Jueces dice: estas son las gentes que dejó Jehová para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Entonces el Señor dejó pruebas, pueblos que probaran la fe de este pueblo escogido. Así ocurre con nosotros, podemos pensar que tenemos todo ordenado, el Señor va a probar nuestra fe. Lo que hizo en Israel. Y recordemos que en Israel solamente había un remanente fiel, no toda la nación, un remanente. ¿Algo que agregar, hermanos? No, solo dirigir la mirada a lo mismo que habías dicho al comienzo, al 1.17, cómo el pueblo decía al comenzar el libro de Josué, solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. O sea, ellos no se hacían parte, y ahora cuando termina, tú nos muestras de nuevo cuando Josué los conmina y les dice, bueno, temed a Jehová y decidan a quién van a servir. Y ellos responden 3 veces y Ujú. termina concluyendo el final, el último capítulo 24 con el verso 31, y sirvió Israel a Jehová. Ahora ya no es al Dios de Moisés o al Dios de Josué o al Dios de alguien más, sino que era su propio Dios. Ya estaban convencidos de que Jehová es Dios. Un Dios personal. Ya es personal, Deja exactamente. ser, deja ser el Dios de la iglesia, es mi Dios. Ya no es el Dios del pastor, ya no es el No, Dios del líder. que cambia la vida en ese instante cuando tú ves que es Claro, tu Dios.
y haces propio lo que el Señor Jesucristo dice: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la presencia de Dios, de Cristo en tu vida, creo que es algo maravilloso que no hay palabra que pueda describir. Yo creo que por Israel vivió eso. Vieron cómo el Señor cumplió su promesa. Gracias, hermano. ¿Con alguien más? Ya. Vamos a la pregunta 7. Le voy a pasar de largo porque escribo el bosquejo del libro de Josué. Cuando me manden sus preguntas, ahí voy a revisar su bosquejo. No lo vamos a analizar ahora. Pero sí, la pregunta 8, que es con la que comenzamos la clase. Lea el libro de Josué completo. ¿Qué le llamó más la atención? No sé, con esa pregunta. Que si no leemos la palabra del Señor y nos vamos solamente al apunte, vamos a copiar lo que el Señor le habló a otros, no lo que me habló a mí. Yo en el libro puedo copiar, cortar y pegar, un copy-paste, ¿cierto? Y las preguntas van a estar buenas conforme al libro. Esta pregunta tiene que ver de cómo Dios habló directamente, personalmente, a tu vida, no a la mía. No decía Tinco, no al pastor. Este Dios personal que te libró del pecado, que te dio la vida eterna y que dejó su palabra para que la estudies, para que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditas en él de día y noche. Llegas conforme a lo que todo en él está escrito. Entonces ahora recomiendo que aquellos que no lo leyeron, lo lean con tranquilidad. Yo les digo que en una hora y media lo lean. Ahora, si quieren analizarlo, se pueden tomar mucho más tiempo. Pero tomen una libretita, un lápiz, y a medida que van leyendo, vayan anotando todo lo que les llama la atención o todo lo que el Espíritu Santo les está hablando. Y para mí, esa es la pregunta principal de este capítulo. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención y por qué le llamó la atención? Espero que en sus respuestas que me envíen tengan ese momento de reflexión personal con este Dios todopoderoso, pero también que es personal. Así que, si alguien lo quiere compartir, le damos curso a la pregunta número 8. Lea el libro de Josué completo. ¿Qué le llamó más la atención? Pastor, ¿Sí? que yo quisiera dar un poco mi reflexión de lo que más me llamó la atención y bueno, con lo que también estuvimos viendo, de que la conquista de Canaán dependió todo completamente del Señor y que el pueblo no tuvo que confiar en sus propias fuerzas, sino que el Señor peleó por ello y le entregó la tierra prometida. Entonces yo reflexiono y digo que nosotros también no tuvimos nada que hacer nosotros para ganarnos la salvación, sino Amén. que fue el Señor el que nos dio la salvación. Dice, la salvación viene del Señor. Entonces, para mí eso me reflexiono y digo, wow, el Señor hizo todo por nosotros. Él tuvo que morir por nosotros, Él tuvo que dar su vida y no nosotros. Entonces, eso me hace como se hace esa analogía. Y también otro punto es que por el tema que a pesar de que nosotros somos salvos, también si nosotros pecamos, está la disciplina y está las consecuencias. Así como pasó con el pueblo también de Josué, con Acán, y hay consecuencias cuando uno peca contra el Señor, porque el Señor busca la pureza, busca la obediencia, entonces eso también como lo importante en el cual nosotros tenemos que considerar. Eso sería mi reflexión y lo que más me llama la atención. Gracias, hermano Giovanni. ¿Algún otro hermano quiere compartir? De los que no han hablado, bueno, espero leer sus reflexiones cuando envíen sus preguntas. Y hoy día se produjo un milagro. Por primera vez, nos demoramos menos de una hora en la clase. Ya vamos a hacer vigilia hoy día.
Hermano, un gusto verlo realmente. Pido disculpas nuevamente por mi atraso, pero ustedes saben que los días jueves para mí ando corriendo, pero es muy grato volver a verles y reencontrarnos. Bueno, y algunos que conocí en persona el fin de semana, pues. Gusto de conocerles a todos ustedes. Vamos a terminar y le voy a pedir a nuestra hermana Pamela que por favor nos despida con una oración final.